un planteamiento epistemológico en clave dialéctico-materialista sobre arqueología y cultura. El planteamiento epistemológico de la arqueología desde una perspectiva dialéctico-materialista concibe a la cultura como un proceso dinámico y contradictorio, arraigado en la base material de la sociedad. A diferencia de enfoques idealistas que la ven como un conjunto de ideas, normas o símbolos abstractos, el materialismo dialéctico la entiende como la forma en que los seres humanos producen y reproducen su vida material. 1. El punto de partida, la base material. La arqueología, desde esta perspectiva, no se limita a la descripción de artefactos y monumentos, sino que busca desentrañar las relaciones sociales de producción que los generaron. Los objetos y los restos materiales son la manifestación de cómo las sociedades se organizan para subsistir, interactuar con su entorno y producir bienes. El enfoque se desplaza de la forma del objeto a su función social y al proceso de trabajo que le dio origen. Por ejemplo, un tipo de cerámica no es simplemente un estilo artístico, sino que puede reflejar el desarrollo de técnicas de producción, la división del trabajo, las redes de intercambio y, en última instancia, las relaciones de poder dentro de la comunidad. 2. La cultura como proceso dialéctico. El concepto de cultura, en esta clave, no es estático. Es un proceso en constante movimiento, donde las contradicciones internas actúan como motor de cambio. Estas contradicciones pueden ser entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, a medida que las fuerzas productivas, la tecnología, las herramientas, el conocimiento, se desarrollan. Pueden entrar en conflicto con las relaciones de producción existentes, la forma en que se organiza el trabajo, la propiedad, la distribución. Esta tensión puede conducir a transformaciones sociales profundas. Un cambio en las técnicas de cultivo, fuerza productiva, puede obligar a modificar las formas de propiedad de la tierra, relación de producción, lo que, a su vez, alterará la estructura social. Entre la base y la superestructura, la base material, la economía, la producción, determina, en última instancia, la superestructura, la política, el derecho, la religión, la ideología, el arte. Sin embargo, la superestructura no es un mero reflejo pasivo. A su vez, ejerce una influencia sobre la base. La ideología dominante de una clase social puede justificar y legitimar las relaciones de producción existentes. Por tanto, la cultura no es un simple espejo de la economía, sino un campo de batalla ideológico donde se manifiestan y se luchan las contradicciones de la base. 3. La arqueología como herramienta de análisis. La arqueología, bajo esta óptica, se convierte en una herramienta fundamental para rastrear estas contradicciones y procesos de cambio. Los arqueólogos buscan evidencias de la lucha de clases, en sociedades estratificadas, las diferencias en la cultura material, tipos de viviendas, ajuares funerarios, acceso a bienes de lujo, pueden reflejar las desigualdades sociales y la existencia de clases antagónicas. Transformaciones en las relaciones de poder, los cambios en los patrones de asentamiento, la arquitectura monumental o la iconografía pueden indicar la emergencia de élites, la centralización del poder o la resistencia de grupos subalternos. La relación entre la producción y la ideología. Por ejemplo, el análisis de los contextos funerarios no se limitaría a la descripción de ofrendas, sino que buscaría entender cómo la ideología de la muerte y el más allá servía para justificar y perpetuar la jerarquía social en vida. 4. Críticas a los enfoques tradicionales. Esta perspectiva dialéctica materialista se distancia de otras corrientes epistemológicas de la arqueología. El enfoque histórico-cultural, que se centra en la difusión de culturas como entidades homogéneas y estáticas, sin prestar atención a las contradicciones internas y los procesos de cambio. El materialismo dialéctico, por el contrario, ve la cultura como un proceso dinámico y heterogéneo. La arqueología procesual, que busca leyes generales del cambio cultural, pero a menudo cae en un determinismo tecnológico o ambiental, sin considerar la agencia humana y la lucha de clases como motores fundamentales de la historia. La arqueología postprocesual, que, si bien pone el énfasis en la agencia, el simbolismo y el poder, a menudo puede caer en un idealismo extremo, ignorando el papel fundamental de la base material y las relaciones de producción. En resumen, un planteamiento epistemológico dialéctico materialista en arqueología y cultura implica el primado de la base material, la producción y la reproducción de la vida como punto de partida para entender la cultura como un proceso en movimiento, un campo de contradicciones y luchas, no como una entidad estática. El análisis de las contradicciones internas, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y entre la base y la superestructura. La arqueología como herramienta para desentrañar la historia de la lucha de clases, la evidencia material como testimonio de las desigualdades, la explotación y la resistencia.
Desde esta perspectiva, la arqueología no es solo la búsqueda de vestigios del pasado, sino una disciplina crítica que busca comprender cómo se construyeron y transformaron las sociedades humanas a través de la lucha y la contradicción, con el fin de contribuir a la comprensión y la transformación del presente. El planteamiento epistemológico de la arqueología en clave dialéctico-materialista, conocido comúnmente como arqueología marxista o materialismo histórico en arqueología, se implementó y desarrolló en diversas culturas y países, aunque de manera más notable en aquellos con regímenes socialistas o con una fuerte tradición de pensamiento de izquierda. Unión Soviética. La arqueología soviética fue, sin duda, la cuna de esta corriente. Desde principios del siglo XX, los arqueólogos soviéticos se propusieron interpretar el pasado a través del materialismo histórico, buscando en la cultura material las evidencias de la lucha de clases y las etapas de desarrollo social, comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, etc. Figuras como Leo S. Klein fueron prominentes en la defensa de esta aproximación, aunque con el tiempo también surgieron críticas y debates internos. Europa, Reino Unido. El arqueólogo británico Gordon Childe es una figura central. Influenciado por el marxismo y la arqueología soviética, desarrolló teorías revolucionarias como la revolución neolítica y la revolución urbana. Su obra, aunque con matices propios, sentó las bases para una arqueología que superaba la mera descripción de artefactos y se centraba en los procesos de cambio social. Francia. En la segunda mitad del siglo XX, la arqueología marxista tuvo un desarrollo significativo en Francia, con figuras como Maurice Godelier. América Latina. En América Latina, la arqueología social se ha nutrido fuertemente del materialismo dialéctico. Se caracteriza por un compromiso con el presente y una crítica a las desigualdades sociales, buscando en el pasado las raíces de los conflictos actuales. Aunque no siempre se adhieren estrictamente al marxismo clásico, muchos arqueólogos latinoamericanos han utilizado sus herramientas teóricas para analizar las formaciones sociales prehispánicas y coloniales, prestando especial atención a la opresión, la resistencia y las relaciones de poder. Perú. Se destaca una tradición de arqueología social que ha utilizado conceptos marxistas para analizar las sociedades andinas, aunque se ha debatido sobre la adaptación de estos conceptos a las realidades locales. México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ha sido un centro de pensamiento crítico, y la arqueología en el país ha tenido momentos de diálogo con el materialismo histórico. Cuba. En el marco de la Revolución cubana, la arqueología y la antropología se desarrollaron bajo la influencia del marxismo, aunque también hubo debates y críticas sobre la adaptación del modelo soviético. Otros países. Aunque menos prominente, la arqueología marxista también tuvo influencias en otros países de Europa del Este, como Polonia y la República Checa, con figuras como W. Praskowski y Robert Malina, y en países como China, donde se ha buscado adaptar el marxismo a las características propias de la civilización china. Es importante señalar que el materialismo dialéctico no es un dogma rígido, y su implementación en la arqueología ha generado debates y diferentes interpretaciones. Si bien en algunos contextos, como la Unión Soviética, se convirtió en la teoría dominante y oficial, en otros, como en el Reino Unido o América Latina, ha coexistido y dialogado con otras corrientes, sirviendo como una herramienta crítica para cuestionar los enfoques tradicionales y las narrativas históricas dominantes. La arqueología en clave dialéctico-materialista se opone directamente al capitalismo. Aquí te explico por qué. El corazón de este enfoque arqueológico reside en el materialismo histórico, la teoría de Karl Marx que sostiene que la historia es un proceso de lucha de clases. Para el marxismo, el capitalismo es solo una etapa en la historia humana, caracterizada por la explotación de la clase trabajadora, el proletariado, por la clase que posee los medios de producción, la burguesía. Por lo tanto, una arqueología que se basa en el materialismo dialéctico busca en el registro material del pasado las huellas de esa misma dinámica. Busca evidencia de explotación y desigualdad. En lugar de ver sociedades antiguas como entidades homogéneas, los arqueólogos marxistas analizan como el acceso desigual a los recursos, las diferencias en las viviendas y los entierros, y la construcción de monumentos reflejan las relaciones de poder y la explotación. Analiza cómo la ideología justifica el poder. La arqueología marxista no solo observa la base material, la economía, sino también la superestructura cultural. Es decir, estudia cómo las creencias religiosas, el arte y los rituales, la cultura, se usan para legitimar la dominación de una clase sobre otra, un mecanismo que también es central para el funcionamiento del capitalismo. Se opone a la idea de la historia como progreso lineal. El capitalismo promueve la idea de que su sistema es la culminación de la historia humana, el resultado lógico y final del progreso.
La arqueología dialéctico-materialista, por el contrario, ve la historia como un proceso lleno de contradicciones y rupturas, y concibe la transición del capitalismo a una sociedad sin clases, el comunismo, como la siguiente etapa lógica. En resumen, la arqueología marxista no es solo un método académico, sino que tiene una orientación política explícitamente anticapitalista. Utiliza la evidencia del pasado para demostrar que las sociedades no capitalistas son posibles y han existido, y para exponer la desigualdad y la explotación como fuerzas motrices de la historia, desafiando así la narrativa de la inevitabilidad y la justicia del sistema capitalista. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.